pido su paciencia, mis hermanos, les pido sus oraciones, estamos en un vuelo, así es que si me gana la emoción, por favorcito, ¿verdad? Les pido que tengan paciencia. Estamos pasando una situación difícil. Mi mamá, ¿verdad?, partió ayer, la mamá de la familia Martínez Espitia. Yo la consideré como mi mamá, pero estoy aquí presente porque vine a darle gracias a Dios por los 82 añotes que le regaló, y estoy agradecido con mi Señor porque también le dio chance de que ella hiciera una decisión grande. Y bueno, le pido sus oraciones, ¿verdad? Y le pido que tenga paciencia, mis hermanos. Vamos a pedirle la gracia al Señor para que Él me fortalezca y yo entregue el mensaje. Vamos a hacer una cortita oración. Padre, en nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria y la honra, Padre, en estos momentos, Señor glorioso, y pedimos tu fortaleza, Señor. Padre, derrama de tu favor y tu gracia, Señor glorioso. No hay dónde ir, Padre glorioso, más que a tu presencia. Solamente tú fortalece los corazones, Padre glorioso, y sostén a mi familia ya en el estado de Morelos, Padre, así como tú nos sostienes, Señor. Y que tu gracia, Señor, siga siendo suficiente, Padre, tu favor, glorioso Rey. Ayúdame, Padre glorioso, para que yo entregue el mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Vayan, por favor, conmigo al libro de Santiago 1. Voy a darle lectura a 3 de los versículos, por favor. Santiago 1, versículo del 5 al 8. Vamos a darle seguimiento a un tema que titulamos A la manera de Dios. Y hoy me voy a dar la tarea de compartirles acerca de algo que hemos mirado, es muy común en medio de la iglesia. Dice la palabra del Señor en el capítulo 1 del libro de Santiago. Si usted va conmigo al versículo 5, para los que les gusta tener apuntes, el tema le titulé El hombre de doble ánimo. Dice la palabra del Señor en el versículo 5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo, que es el tema de hoy, es inconstante en todos, vuelvo a reiterar, en todos sus caminos. La iglesia cristiana del primer siglo, así como usted y yo lo sabemos por demás, fue una iglesia que sufrió por causa de Cristo. ¿Alguien estará presente y que diga: oye, Marco, yo no estoy sufriendo por causa de Cristo? Es muy probable que usted no sea creyente. Pero en medio del sufrimiento aprendieron mucho en cuanto a cómo desarrollar su fe. Ese es el caminar con Dios. ¿Saben que en la aflicción es donde se demuestra la verdadera naturaleza de nuestra fe, cristianos? ¿Sí sabían eso? Por eso estoy yo presente hoy. No hay duda que la iglesia sigue sufriendo por causa de Cristo en nuestros días, de una manera distinta a la iglesia primitiva, pero creo que todos estamos atribulados, afligidos. Algunos tenemos duelo, algunos estamos de diferentes maneras en ciertas luchas, pero la iglesia sigue sufriendo a causa de Cristo. Es parte del caminar con el Señor. Santiago o Jacobo se convirtió en un buen líder de la iglesia en Jerusalén. E incluso, ¿verdad?, según el libro de Hechos capítulo 15, cuando usted lo quiera leer del capítulo 13 en adelante, este hombre, ¿verdad?, destaca como un líder, un verdadero líder en el concilio de la misma ciudad, Jerusalén. Y, ¿verdad?, él irrumpe con un discurso aconsejando a todos los líderes de cómo tomar medidas de tolerancia hacia los gentiles que se estaban convirtiendo en aquella época, ¿verdad?, según el libro de los Hechos. Y la iglesia desde entonces ha sufrido, mis hermanos. Eso es parte de es parte del paquete.
para entenderlo más fácil. Es parte de nuestro caminar, es parte de nuestro testimonio. Así lo decidió el Señor y lo tenemos que tomar. La iglesia sufrió persecución, la iglesia sufrió pérdida de sus familias, la iglesia sufría difamación, la iglesia de aquella época sufría pérdida de trabajos, sufría pérdida de bienes materiales. Era un constante sufrir, mis hermanos, enfermedades, no tenemos duda, entre muchas otras cosas que yo pudiera mencionar. Y todo eso provocó que la iglesia se olvidara del favor de mi semejante, en este caso, ¿verdad? La iglesia se olvidó completamente del favor de mi vecino y se dedicaron simplemente a atender puramente las necesidades propias. Y hoy el pueblo de Dios necesita una exhortación, porque Jacobo o Santiago, siendo pastor, sintió la necesidad de animar, de exhortar, de recordarle al pueblo que en esa iglesia recientemente iniciada, llamada como iglesia, necesitaba como responsabilidad decirle a los creyentes los propósitos que se tenían que efectuar. Y entre muchos de esos propósitos, yo nomás quiero mencionar 3, era animarles en medio de la aflicción. Repito, creo que todos estamos pasando por diferentes situaciones. Otro punto era corregir ciertos errores como pueblo de Dios. ¿Habrá alguien aquí que diga, oye, Marco, yo no tengo errores? Yo tengo y los tengo y en demasía. Yo soy un hombre de muchos errores. Todas las virtudes que ciertamente manifiesto es porque Dios está en mí, no porque yo tenga algo bueno en sí. ¿Estamos de acuerdo en eso? Enseñarle a cómo vivir en medio del desánimo y de la aflicción era una tarea también como pastor Jacobo o Santiago, de dirigirse a la iglesia. Si saben, mis hermanos, que una fe viva, yo no sé cuántos traigan una verdadera fe genuina y viva. Una fe viva, mis hermanos, produce vida. ¿Sabían eso? Una fe verdaderamente viva, cristianos, no solamente produce vida, sino reproduce fruto en medio de las dificultades. Este hombre, siendo un hombre sujeto a la ley del Señor, les dijo, cristianos, una fe viva produce paz. Una fe viva soporta la tribulación. Una fe viva vence la tentación. Una fe viva no hace acepción de personas, que constantemente se miraba y se sigue mirando hasta hoy día. Una fe viva produce obras. ¿Cuántos saben que usted y yo no hacemos obras para ser cristianos, sino porque somos cristianos, hacemos obras? ¿Verdad que sí? Este hombre le fue a decir al pueblo cristiano, les dijo, una fe viva, aparte de muchos atributos, también controla nuestra lengua. Dice la Escritura en el versículo 8, si usted pone atención conmigo, si usted de las personas, ¿verdad?, que les gusta ser muy observadores y meditar en cada principio bíblico, dice en el versículo 8 lo siguiente: el hombre, incluyendo a la mujer, de doble ánimo, y es algo terrible, mis hermanos, yo no sé si usted lo ha meditado, es algo terrible, es inconstante. No dice que en 3/4, ni en 1, o en 2, o en la mitad de 1, no. Es inconstante y lo dice de una manera terminal en todos, ¿están conmigo ahí? En todos sus caminos. ¿Saben que la palabra doble ánimo, o la palabra en sí, ánimo, es una palabra bien interesante? La voy a explicar después de mencionar algo. Miren, usted y yo, iglesia, usted y yo, habrá cosas que podemos obtener al doble. Si hablamos de alimentos, ¿verdad que hay una hamburguesa que le llaman por ahí la Double Whopper? ¿Verdad que sí? Hay cosas que podemos obtener al doble, ¿sí o no? La doble cheeseburger también se puede obtener, por manera de mencionar, cosas dobles. ¿Cuántos pueden tener 2 carros o los tienen? Gracias al Señor, ¿verdad? Espero que no sea el afán de tener en sí cosas. Espero que Dios sea el que te esté bendiciendo. Muchas personas pueden llegar, ¿verdad?, a tener hasta doble carro, doble casa, yo no sé, ¿ah? Incluso la gente mismo te lo califica como un logro, qué bien, si lo tienes. Pero según Santiago, una de las virtudes espirituales en las cuales usted y yo no nos podemos dar el lujo, y aconseja que no tenemos algo que tener, es el doble ánimo. ¿Por qué les digo eso, cristianos?
La palabra ánimo es una palabra griega bien interesante, del griego dipsukos, y significa de doble espíritu y significa de doble alma. Es decir, confusión en mi opinión y en mi propósito. Está hablando prácticamente de algo degenerado, algo alterado, algo interno que está mal en mí. ¿Cuántas personas han mirado un nacimiento, vamos a decir, un niño que recién nació con dos cabezas, o 4 manos, o 30 dedos? ¿Qué es lo que viene prácticamente en mente del doctor y los que están siendo partícipes de eso? Oye, aquí hay algo mal, hay algo alterado, ¿sí o no? La palabra doble ánimo significa que hay dos voces que te hablan al mismo tiempo, que hay doble, en este caso, que hay doble opinión, lo cual está provocando confusión en usted y en mí. ¿Cuántas personas han tratado de hablar con alguien al mismo tiempo? ¿Cuántos han entendido con alguien cuando hay dos voces al mismo tiempo? ¿Verdad que sí? Es imposible, ¿verdad que sí? Alguien se tiene que callar, alguien tiene que ser sabio y tiene que guardar postura, ¿verdad que sí? Eso es la manifestación en sí de la palabra que significa doble ánimo. Que hay dos voces, Dios te dice una. Dios te la asegura y te la establece, pero hay una voz por ahí que le está contradiciendo. Esa es la palabra doble ánimo. Muchas veces usted y yo hemos tratado de arreglar asuntos, ¿verdad? Con gente, pues es gente necia. No entienden en sí. Y esa lucha termina provocándote una terrible confusión, ¿verdad? Porque cuando no hay un diálogo, ¿verdad? Las personas incluso no solamente se siembra confusión, sino hay inseguridad. Muchas veces incluso llega la persona a tener hasta miedo. La duda se enseñorea, ¿verdad? En sí de muchas personas porque no hay ese diálogo. Hay dos voces, imagínense, no va a haber orden. ¿Saben por qué sucede constantemente eso, cristianos? Porque hay algo importantísimo. Hay una virtud que muchísimas personas que nos decimos creyentes cristianos genuinos hemos olvidado, no solamente de pedir, sino de portarla, de usarla. ¿Cuántos saben que yo puedo pedir algo y lo puedo tener nomás aquí en mi mano? ¿Verdad que sí? Yo puedo llegar, oiga, por favor, me prepara, qué sé yo, me prepara por favor 5 tacos, me los da y ahí los tengo nomás, ahí enfrente de mí. No me hice de ellos, ¿verdad? No los probé, no los ingerí en este caso, ahí los tengo nomás. Dice la palabra del Señor, vamos a comenzar del contexto, porque el tema que vamos a tratar hoy, del doble ánimo, en sí comienza del contexto que les acabé de leer en el versículo 5 en adelante. Y si usted está conmigo, ponga una vez más su vista en el versículo 5. Vamos a ver de dónde se genera el doble ánimo, esa doble voz que constantemente a usted y a mí nos hablan y muchas veces nos están provocando una vida, voy a decir la palabra que se escuche fea, miserable, mis hermanos. Una vida inconstante, una vida nada deleitosa, una vida llena de dudas. Dice la Biblia en el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿cuánto les hace falta, mis hermanos? Aquí está uno. A mí sinceramente me hace, y todos los días voy delante del Señor, Padre, me hace falta tu sabiduría. Tengo que reconocerlo, soy insuficiente, soy incapaz, me hace falta. Esa virtud preciada la das y muchísimas veces usted y yo con miedo la pedimos. Pero vamos a profundizar un poquitito más, ¿verdad? Conforme al desarrollo del tema. ¿Habrá alguien que no le haga falta la sabiduría de Dios aquí? Dice la palabra del Señor en la siguiente parte, si hay alguien de vosotros que tiene falta de sabiduría, y se lo digo en medio de problemas, para que entendamos el contexto, en medio de tribulaciones, porque este hombre, ¿verdad? Cuando llegó a presentar su epístola, ahí abajito mismo en el contexto, entra de lleno diciéndole, tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque sabía lo que estaba sucediendo en medio del pueblo. Y le dice, si hay alguno de vosotros que tiene falta de sabiduría, pídala a quién, mis hermanos. ¿Por qué la buscamos en el Facebook? No quiero ser grosero, quiero ser realista.
¿Por qué la buscamos en Amazon? ¿Por qué la buscamos en TV Azteca o en 1-800? Es una realidad, cristianos. No me dirijo para ser, ahora sí que partícipe de ciertos chistes, pero es una realidad, mis hermanos. Muchas veces la buscamos y no sabemos a dónde pedirla. A Dios no se la pedimos. Si saben lo que le dijo Pablo a Timoteo ahí en la primera epístola 1, capítulo 1, 17, le dijo: al único y sabio Dios. Fue lo mismo que dijo Judas. Judas nomás tiene un capítulo y tiene versículos, de hecho Judas 25. Al único y sabio Dios. Eso nos habla de un principio, mis hermanos, que no tenemos por qué andar ahí patinando, buscando sabiduría en algo o en alguien, en este caso puramente carnal, terrenal o humano. Al único y sabio Dios. Pregunta: ¿cuántos le han pedido la sabiduría al único Dios que la posee? Si usted dijo amén, ¿en cuáles áreas de tu vida has utilizado esa sabiduría? Porque una vez más, si yo voy a pedir tacos, es porque hay una necesidad, ¿va? Hay un objetivo, ¿verdad que sí? Tengo hambre, necesito saciar mi hambre. Usted y yo pedimos sabiduría. Mi pregunta es: ¿dónde la estoy necesitando? ¿Dónde la estoy dónde la estoy utilizando? ¿Como esposo, como esposa, como hijo, en mi trabajo, entre la gente, en medio de la iglesia? ¿Dónde estoy utilizando lo que le estoy pidiendo al Padre? ¿Ah? Ahora yo te hago una respuesta. ¿Has recibido sabiduría de Dios? Perdón, una pregunta. ¿Has recibido sabiduría de Dios? Es una pregunta que cada quien se responde. Ok, te hago la siguiente pregunta. ¿Qué tan exitoso eres? Porque la has recibido del único sabio Dios, ¿eh? Se supone que no la recibiste de nadie. La estás recibiendo del único y sabio Dios según la Biblia. ¿Qué tan exitosos estamos siendo, mis hermanos? La respuesta tiene que ser lógica. Oye, Marco, claro que soy exitoso, porque estoy utilizando una virtud que solamente a Dios le pertenece. ¿Sí o no, mis hermanos? Claro que estoy exitoso, que estoy siendo exitoso. Ahora, si alguien dice aquí en medio del pueblo de Dios: oye, Marco, creo que yo no estoy siendo exitoso en mi caminar con Dios. ¿Verdaderamente es a Dios a quien le estás pidiendo la sabiduría? Yo te hago una pregunta. ¿Verdaderamente es a Dios quien me provee esa sabiduría? Y si ya la recibí, ¿he sido aceptado en mis decisiones y en mi diario vivir? Porque son virtudes divinas, mis hermanos. ¿Ok? No es de que si tú vienes conmigo y yo te doy un consejo puramente humano, ese consejo va a fallar, porque soy humano y muchas veces te puedo hablar en mi carne. ¿Cuántos saben que las virtudes de Dios, mis hermanos, son vastas, plenas, únicas y no fallan? Los que fallamos, ¿quiénes somos? Nosotros. Vayan por favor bien rápido conmigo, sin perder de vista el texto que vamos a tratar. A segundo libro de Crónicas. Voy a darle lectura al capítulo 1, versículo 10. Repito una vez más. Segundo libro de Crónicas. Crónicas está después de Reyes, un poquitito después de Samuel, para los que se guíen ahí rápido. Y dice lo siguiente, segundo libro de Crónicas, capítulo 1. Voy a darle lectura al versículo 10, por favor, si usted está conmigo ahí. 1:10 dice la palabra del Señor. Usted sabe mejor que yo Biblia. Creo que el contexto, ¿verdad?, lo conoce por demás. Salomón tenía una tarea grandísima. Yo les hago una pregunta, cristianos. ¿Alguien de aquí no tiene una tarea sumamente grande? Yo sí la tengo, mis hermanos. Tengo una hija a la cual tengo que guiar en los caminos del Señor con la sabiduría de Dios. Tengo una iglesia, a usted, al cual tengo que pastorear con la palabra de Dios. Estoy viviendo una vida de soltero, la cual tiene que ser respaldada y tiene que ser consagrada a Dios. Por tanto, necesito las virtudes del Señor.
Salomón tenía una tarea grandísima, así como usted y yo la tenemos. Si usted dice, oye Marco, yo no tengo una tarea grande. Si tienes esposa, claro que la tienes, te lo recuerdo. Si tienes esposo, claro que la tienes. ¿Tienes hijos? La tienes. Oye Marco, yo no tengo hijos ni esposa. La tienes delante de Dios. Tienes que consagrar para Dios. Todos tenemos una tarea grande. ¿Estamos de acuerdo o alguien dice, no Marco? ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Este hombre lo reconoció y dijo lo siguiente, versículo 10, segundo libro de Crónicas. Dame ahora, ¿qué le pidió, mis hermanos? Dame ahora sabiduría y ciencia para hacerle al cuento, dijo este hombre, para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? ¿Quién puede gobernar si no es Dios que te capacita, iglesia? ¿Cuál era la prioridad? ¿Cuál era la prioridad de Salomón? ¿Saben cuál era la prioridad? Gobernar. Oye Marco, pero es que yo no soy Barack Obama, yo no soy Donald Trump que quiere gobernar el país. Pero tienes una familia a cuál gobernar. Tenemos vidas en sí, ¿verdad? Que tienen que ser gobernadas, pero acuérdese muy bien que la decisión sigue saliendo de tu corazón. Este hombre sintió la necesidad de ir a Dios y decirle lo que verdaderamente necesitaba, porque sabía el trabajo pleno que tenía, mis hermanos, para cumplirlo. Y dijo, Señor, yo ahorita lo que necesito es que me capacites porque necesito gobernar. La palabra gobernar del hebreo zafat significa, Señor, necesito litigar, necesito defender. Yo les hago una pregunta. Si usted y yo, o mejor dicho, ¿a qué hombre responsable se le ocurre llegar a un trabajo y pedir por adelantado un cheque o dos y las vacaciones antes de pedir herramienta? Yo les hago una pregunta. ¿A qué hombre cuerdo se le ocurre llegar? Cristianos, déjenme les digo que muchas veces eso hacemos. En lugar de llegarle a pedir al Señor que nos capacite, llegamos y le decimos, oiga, sí me puede dar por favor 2 cheques adelantados y las vacacioncitas porque, mire, y empezamos, mis hermanos. Si saben que tenemos que llegar a pedirlo primero, Señor, mira, necesito herramientas, necesito desarrollarme, necesito accionar, pero necesito tu ayuda, tu capacitación. Si yo te hago una pregunta, ¿sí o no ha sido criticado Donald Trump, que se está postulando para presidente, por los pensamientos, por los objetivos y por los planes que tiene este hombre? ¿Sí o no ha sido criticado? Sí. ¿Verdad que sí? Ok, gracias que lo entendieron. ¿Cómo nos ha de mirar Dios, mis hermanos, cuando según usted y yo vamos y le pedimos sabiduría? Cuando nuestros pensamientos, espiritualmente hablando, son exactamente así como los está desarrollando este hombre, porque este hombre todavía no llega ni a la presidencia y ya está tirando y duro, ¿sí o no? Yo les hago una pregunta, ¿habrá alguien por ahí de los inmigrantes, ¿verdad?, de las personas que venimos de otros países, que le aplaudan a este hombre? Definitivamente no. Definitivamente no va a haber nadie que le aplauda, pero tenemos que sujetarnos, ya lo enseñamos hace 8 días. ¿Quién puede juzgar con justo juicio si no somos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios? ¿Quién podrá gobernar? ¿Quién puede realizarse? ¿Quién se puede ejercer, iglesia, si no somos capacitados por Dios? La palabra gobernar significa litigar en el hebreo, mis hermanos. Significa enfrentarse o disputar ciertos asuntos en un juicio de una manera legal, de una manera lícita. Eso es lo que significa. Pero el hombre de doble ánimo, aquel hombre que escucha 2 voces en su interior, se confunde, se frustra. El hombre de doble ánimo, mis hermanos, no sabe escoger, y cuando escoge mal. El hombre de doble ánimo no podrá litigar ni defender sus asuntos a la manera de Dios, porque está escuchando 2 voces.
La Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión, los que nos confundimos somos nosotros. ¿Okay? El hombre de doble ánimo, mis hermanos, tiende a no depender de Dios. Aunque digamos que lo amamos, aunque cantemos alabanzas, aunque estemos ministrando, mis hermanos, porque estamos en sí, estamos cimentando o estamos en algo puramente humano, no estamos en Dios, ¿no? La sabiduría de Dios en sí, ¿saben lo que produce, cristianos? Produce estabilidad, tanto espiritual como emocional, porque es una virtud de Dios actuando correctamente en usted y en mí. Así, mis hermanos, así de profundo y de sencillo. El mismo contexto nos lo aclara si usted quiere ir conmigo, mis hermanos. Regresen una vez más al libro de Santiago. Pongo una vez más la mirada en el capítulo 1, versículo 6, por favor. El mismo contexto nos está aclarando lo que usted y yo necesitamos, mis hermanos. Dice lo siguiente, 1:5. Si alguno, 6, ya entendimos, a muchos nos hace falta sabiduría, a mí me hace falta. Y dice, bueno, si te hace falta, cristiano, que no tengo la menor duda porque están surgiendo situaciones terribles, dice en el versículo 6, pero pida con fe, ¿estamos ahí? Pero pida con fe, no dudando absolutamente nada. ¿Están conmigo? Ok. Pregunta, cristianos. ¿Por qué creen que Salomón sí la recibió? Esa es una pregunta. ¿Acaso Salomón la recibió porque declaró positivo? ¿Acaso Salomón contó 1, 2 y 3 y la recibo? Si saben, mis hermanos, que Salomón la pidió, principio número 1, porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, según 1 de Samuel, versículo 16, capítulo 16, versículo 7. Salomón pidió la herramienta, ¿saben? ¿Y saben por qué la recibió, mis hermanos? Pidió la herramienta sin esperar pago. Recibió la herramienta, la virtud de Dios, y él nunca esperó un pago. Muchísimas veces usted y yo vamos y ya estamos pidiendo el pago por adelantado, y ni siquiera la herramienta tienes aún. ¿Cómo nos vamos a ejercer? ¿Cómo le vamos a engañar a Dios, mis hermanos? Yo dije anteriormente, la palabra ánimo significa doble alma, doble espíritu, significa alteración interna. Está hablando ya en sí de un monstruo espiritual, porque no puede haber dos cosas, dos espíritus o doble alma en sí, ¿verdad? Eso habla de que en nuestro corazón existe no solamente una, sino ciertas alteraciones de las cuales Dios no se agrada. Por eso no nos las da, mis hermanos. Si usted la está pidiendo, a lo mejor no la está recibiendo, número 1, porque usted no está pidiendo la herramienta, sino está a lo mejor esperando en sí el puro pago. Y a lo mejor está pidiendo la herramienta, pero también está esperando el pago, y a Dios no se le pasa nada, mis hermanos. Por eso este hombre la recibió, porque él miró su corazón. ¿Has pedido sabiduría para buenos propósitos? El propósito en sí, mis hermanos, en el cristianismo, ¿saben para qué la necesitamos? Para balancear nuestra vida espiritual. Tiene que ser un balance, no te tienes que ir ni a la derecha ni a la izquierda, porque eso ya habla de un desbalance. ¿Has pedido sabiduría para buenos propósitos, cristiano? ¿O sucede que estamos pidiendo sabiduría? No quisiera mencionarlos, mis hermanos, no quisiera mencionarlos. Pero yo les hago una pregunta. ¿Pedir sabiduría para agredir a mi esposa o a mi esposo? Porque se supone que esa es la oración del cristiano a diario, ¿sí o no? Nomás para que vean, mis hermanos, hasta dónde llegamos, hasta dónde llegamos de torpes espiritualmente hablando. Pedir una virtud de Dios y desvirtuarla. Imagínense, mis hermanos, muchas veces las esposas se levantan de mañana y no tengo ninguna duda que lo primero que hacen es ir a la presencia de Dios. Señor, capacítame con tu sabiduría porque ya aprendí algo.
Ya me mostraste algo, ¿verdad? A través de tus escrituras, gloria al Señor. Y van y piden la sabiduría. ¿Y saben lo que hacen como segundo término? Se van todo el día. Ni comida, ni la casa limpia, llega el marido y no hay nada. Mis hermanos, hermanas, ¿para qué pidieron sabiduría? ¿Para qué pediste una herramienta si la herramienta la dejaste para que se enmojeciera ahí? ¿Para qué? Salomón la recibió porque verdaderamente el Señor miró su corazón y este hombre no esperaba absolutamente ningún pago. Pídala y nunca espere pago, mis hermanos. Pídala y será dada y abundantemente y sin reproche, porque usted y yo, ¿verdad? Si se nos da, damos $1 y a los 10 minutos lo estamos reprochando. Dios no es así. Eso en sí, mis hermanos o hermanas, en este caso, no es una manera de ser portador o portadora de una virtud que Dios le place capacitar a los que le tememos. Pero si usted y yo estamos haciendo cosas de una manera así, eso se llama doble ánimo y también se llama insujeción. ¿Okay? ¿Le pediste la sabiduría? No tengo duda si se la pediste, pero no hiciste lo que tenías que hacer. Por lo tanto, no la utilizaste. Sus decisiones siguen siendo una vez más inconstantes. No lo sé, a lo mejor sí, tal vez. Inestable todo el tiempo. La sabiduría de Dios, cristianos, nos capacita para saber gobernar todo asunto, tanto espiritual como terrenal. Y eso nos va a evitar vivir en una inestabilidad. Versículo 6 de Santiago. Voy a leerlo una vez más. Pero pida con fe, no dudando nada. A un principio le podemos extraer muchísimo, mis hermanos, porque como lo enseñaba yo el jueves, sinceramente yo creo que no le he llegado ni a 30 centímetros de las inescrutables riquezas que hay en las escrituras. No le he llegado ni a 10, a lo mejor ni a 5 centímetros, o a lo mejor ni no le he llegado, mis hermanos. Son insondables la palabra del Señor, y la exprimes y le sigues exprimiendo, te pones tu traje de buzo, como lo explicaba yo, te echas un clavado y le buscas y no acabas. Y entre más escarbas, más sigue y más, ¿no? Hagan de cuenta, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Mina de petróleo crudo, ¿verdad? Dicen los que lo sacan, que entre más sacan, más sale. Más y más y más y no se acaba. La sabiduría de Dios no es petróleo, mis hermanos. Eso nunca se va a terminar. Y dice la palabra del Señor: pida con fe, no dudando absolutamente nada. Miren, saben que pedir con fe no es un simple proclamar: Señor, necesito tu sabiduría. Miren, eso habla de entrega sin excusas. Pedir con fe, no dudando nada, nos habla de una disponibilidad al señorío de Dios, porque la palabra fe, del griego pistis, es una plena convicción en lo espiritual. Pedir con fe, mis hermanos, nos habla de una credibilidad y una convicción en lo espiritual del creyente, ¿no? Nos habla, ¿verdad?, que la disponibilidad interior tiene que ser calibrada a la voluntad de Dios para que yo pueda recibir. Eso es pedir con fe, porque muchas personas dicen: oye, vamos a pedir con fe. Ok, y dices: oh, vamos a pedir con fe, pues. Pero no es un simple proclamar, mis hermanos. Es un accionar interior, es una disponibilidad, ¿no? Las cosas no las ves palpablemente hablando, literalmente hablando, pero por dentro al Señor se está placiendo porque las estás mirando. Y si no la haces, Señor, como le dijo Daniel y los demás, y si no lo haces, pues ¿qué importa, Señor? Tú sigues siendo Dios. Eso es pedir con fe, cristianos. No una simple declaración positiva como hoy día lo hablan, ¿no? Pedir con fe, iglesia, nos habla de retener nuestra integridad. Si saben, ¿verdad?, las 4 virtudes que manifestaba Job, según Job 1:1. Dice la palabra del Señor que este hombre, como cristiano, voy a decir creyente genuino, ¿verdad?, para que no me malentiendan, como un creyente genuino, dice la Biblia que manifestó, número 1, era un hombre perfecto, era un hombre recto,
era un hombre temeroso de Dios y era un hombre apartado del mal. Y ni Biblia ni pastor tenía, Él no iba los jueves al estudio bíblico. Él no tenía la versión Dios habla hoy ni la Biblia al día. Y nos dio una cátedra de enseñanza, mis hermanos. ¿Qué hizo la mujer de doble ánimo? Maldice a tu Dios y muérete, según Job 2, versículos 9 y 10. Imagínense, mis hermanos, qué terrible situación. ¿Hasta dónde nos puede llevar el doble ánimo, mis hermanos? Nos puede llevar nos puede orillar hasta apostatar. Porque eso es lo que hizo esta mujer. Apostató. ¿A cuántas personas les tocó, por cierto, una mujer como la de Job? Yo les hago una pregunta. ¿Habrá alguien aquí que diga, oye, Marco, a mí me tocó una mujer como la de Job? Déjame te digo que no te tocó, tú la escogiste. No te tocó, tú la escogiste. ¿Estamos de acuerdo? A Dios no le reclames, y menos a mí, yo soy un portavoz. Tú la escogiste, así de sencillito. Ahora, Marco, pues es que es como la mujer de Job, tú la escogiste. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Ir a decirle a Dios lo que la Biblia dice. Dame sabiduría, Señor. Necesito ser un verdadero sacerdote en mi hogar. Ahí está la Biblia, mis hermanos. La Biblia no engaña. El hombre que no es de doble ánimo recibe el bien y el mal que muchas veces Dios permite. Versículo 6. La segunda parte dice: pero pida con fe, no dudando absolutamente nada. Ya lo expliqué. Es una actitud profundamente espiritual, calibrada a la voluntad de Dios. Porque el que duda, ahí está, el que duda, el que no está calibrado a la voluntad de Dios, para que se lo explique yo mejor, es semejante a la onda del mar, es igualito a la onda del mar, se parece muchísimo a una onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Yo les hago una pregunta: ¿cuántos han tenido la oportunidad de mirar olas? ¿Cuántos no tienen que ir al mar? Muchas veces nomás aquí, ¿verdad? En los laguitos se hacen por el vientecito. ¿Cuántos han mirado? ¿Han mirado que las olas son plenamente estables? No. Van y vienen y van y las llevan más para allá y... ¿sí o no? Esa es la actitud de un cristiano inconstante, mis hermanos. Todo el tiempo para allá y para acá, todo el tiempo, ¿verdad? Aquí no me gustó, aquí sí me gustó, aquí no me conviene, aquí me hablan bonito, allá me hablan bien feo, aquí me hablan con amor, allá más o menos me hablan, aquí, ¿verdad? Nadie me habla, aquí me malmiran, todo el tiempo de allá para acá, mis hermanos. Todo el tiempo. Qué terrible inconstancia, mis hermanos. Qué terrible inconstancia. Dice la siguiente parte en el versículo 7. Escuchen bien, si usted se está distinguiendo a través de la impartición de la palabra, fíjense bien lo que dice, no lo digo yo. No piense, o sea, no te imagines, pues, quien tal haga, ¿ok? El que anda por ahí de un lugar a otro, que nomás no asienta su caminar con Dios, ni siquiera se te ocurra pensar que recibirás, ¿qué dicen mis hermanos? ¿Me ayudan por favor? ¿Cosa alguna de quién? Del Señor. Imagínense, mis hermanos. Por eso les estoy diciendo, la palabra de Dios se medita. No hay trucos ni manifestaciones mágicas de que la Biblia en un año, eso no existe, de que la Biblia en un año me va a hacer ya un super cristiano. Si la quieres leer en un año, correcto, léala en un año, pero que no sea fluctuante tu caminar con Dios, que no sea inconstante. Yo he escuchado, mis hermanos, de muchísimos de ex compañeros, ¿verdad?, que estaban en iglesias donde el Señor permitió que yo naciera. Ya me falta bien poco para leer toda la Biblia, Marco. Ya me falta bien poquitito, ¿ok? Y creo que entre más poquitito, entre más poco le faltaba leer la Biblia, su vida más se despedazaba, mis hermanos. ¿Saben que cuando me dijo, ya me falta bien poquitito para terminar de leer la Biblia,
faltaba bien poquitito para que tuviera una hija o un hijo con una que se dice llamar cristiana fuera del matrimonio. ¿Qué les parece? O sea que te falta poquitito de leer la profecía bíblica, pero también te falta poquitito para hacer lo que el diablo puso en tu corazón junto con tu carne. Por eso no se te llena casa de oración, Marco. Es que no es mi iglesia, es la iglesia de Dios, y a los que Dios ya agregó, ¿ah? Es porque así le plació a Dios, ¿sí o no? ¿Claro que sí? A mí no me reclamen, hermanos, ¿ah? Yo sé que mucha gente se asusta, por eso no se te llena la iglesia. ¿Qué? ¿Se me llena? Pues no, que ni que fuera taquería o teatro, ¿verdad? Para que se me llenara a mí. Ni piense, pues, dice la Escritura, que ni piense todo aquel inconstante, alguien que su vida no está sólida en el Señor, alguien que con cualquier pretexto lo echa al piso, alguien que no está fundamentado en la roca, ni siquiera piense, dice la Biblia, no lo digo yo. Vayan por favor a Jeremías 14. Vamos a ver qué le dijo el profeta que tampoco se le llenó la iglesia. Dice la palabra del Señor, Jeremías 14. Creo que fue el único congregado, por cierto, Jeremías. Usted sabe mejor Biblia que yo, ¿verdad? Usted sabe la historia. Jeremías, pero ¿por qué predicabas así, Jeremías? No se te llenó casa de oración Jerusalén. Jeremías 14 dice la palabra del Señor. (14:10) ¿Están ahí conmigo? Dice lo siguiente la profecía. Así ha dicho Jehová, y eso me gusta porque un cristiano tiene que escuchar de quién viene la voz, de quién emana la orden. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo, un pueblo rebelde, así como usted y yo. Se deleitaron en vagar. Estamos hablando de inconstancia, ¿ok? Y no dieron reposo a sus pies. Una ola no está cimentada, ¿eh? Por tanto, por todo eso, si se nos hace poquitito, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová: no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y yo le dije: Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen: no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Gloria al Señor. Tú eres espiritual, aunque andes con 2 o 3. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni los mandé, ni les hablé visión mentirosa. Adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen: ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos. ¿Quiénes, mis hermanos? Esos profetas. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, y a sus mujeres, y a sus hijos, y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Les dirás pues esta palabra: derramen mis ojos lágrimas noche y día, y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa, dígase Jerusalén. Si salgo al campo, he aquí muertos a espada, y si entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre, porque tanto el profeta como ¿quién más, mis hermanos? El sacerdote anduvieron ¿qué? Vagando, doble ánimo en la tierra, y no entendieron. Supuestos hombres celosos de la ley, pero con un corazón descarriado, un corazón que todo el tiempo les hablaba doble voz, los engañó
Llevaron una vida espiritual pésima, una vida triste, una vida dolorosa, una vida puramente inestable. Yo les hago una pregunta, iglesia. ¿Cómo está tu vida hoy día? Solamente para que tú y yo lo meditemos. ¿Cómo está tu vida hoy día? ¿Está cimentada verdaderamente? ¿O ya nos pusimos, verdad, a esquiar sobre las olas, de un lado para otro? Regresamos una vez más, versículo 7 del libro de Santiago 1, por favor, si usted está tan amable de ir ahí. No piense pues, ni te imagines, quien tal haga, ya estamos incluidos usted y yo, que recibirá cosa alguna del Señor. Retomo el contexto, está hablando de sabiduría. Versículo 8. El hombre de doble ánimo, y ahí va el desenlace. El hombre de doble ánimo, el hombre que escucha a doble voz, el hombre que siempre está patinando ahí en su manera de pensar, el hombre, ¿verdad?, que se deja llevar por lo puramente carnal, es inconstante. ¿En cuántos, mis hermanos, lo decíamos al principio? En todos sus caminos. Muchas veces, ¿verdad?, las personas llegan y me dicen: oye, Marco, que mis hijos, oye, Marco, que mi esposa, oye, Marco, que mi esposo, oye, Marco, que la iglesia, oye, Marco. El hombre de doble ánimo es inconstante ¿en cuántos caminos? ¿Se dan cuenta de dónde emana el problema? Por nuestro doble vivir, por no saber escuchar la voz de Dios. Yo les hago una vez más una analogía bien sencillita. ¿Habrá alguien aquí que le hable a un familiar, en este caso una mamá? ¿Cuántos no saben escuchar o discernir bien clarísimo la voz de un familiar o la voz del papá o de la mamá de un hijo? ¿Cuántos no saben? Yo, a mi hija yo la puedo escuchar la voz por ahí, ¿verdad? Yo sé cuando pueda llorar, sé cuando grita, sé cuando se está riendo, yo la conozco perfectamente. Tenemos una relación íntima de padre e hija. ¿Habrá alguien aquí que diga que no sabe conocer la voz de Dios? Cristo Jesús lo dijo claro: mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué? Y me siguen. Y eso de seguir no es un puro de que vas ahí marchando como un soldado. Eso de seguir nos habla de que tenemos que hacer lo correcto. Porque el que me ama mi palabra guarda, dice la Escritura. Escuchen bien lo que dice la palabra del Señor en una versión diferente de la Biblia al día. Voy a darle lectura al versículo 7 y al 8. Escuchen bien. El que es así, inconstante, el que escucha doble voz todo el tiempo, no piense que va a recibir alguna cosa del Señor, pues no es capaz de tomar decisiones, ni es constante en lo que hace. No es constante en lo que hace. Imagínense decirle a la esposa, en este caso: oye, mujer, si sabes que yo te amo con todas mis fuerzas, y nomás de buenas a primeras, al poquito rato ya echaste todo ahora sí que a la basura. No, pues ya siempre ya no te quiero. Con las actitudes, ¿no? Yo sé que no van a llegar a decirle directamente así. Imagínense, mis hermanos, qué terrible situación. Señor, tú sabes bien que yo te amo. Y al ratito, no, ya me arrepentí, Señor. Creo que amo más al mundo de los deleites. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 3, si usted va conmigo ahí, póngase de pie. Hebreos 3, versículo 7. ¿Está conmigo ahí? Escúcheme bien, mis hermanos, lo que dice la profecía. ¿Cuántos judíos espiritualmente vinieron hoy? Si usted no ha sido regenerado, si usted no ha nacido de Dios, hoy es el día cristiano. No espere que lo sorprenda la muerte.
Hebreos 3 dice la palabra del Señor. Versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, que como cristiano la tenemos que escuchar todos los días, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras por 40 largos años. Eran 13 escasos días que iban a caminar, según los entendidos. A causa de lo cual, dice el versículo 10, ¿está conmigo? A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, dijo Dios, siempre, no de vez en cuando, siempre andan, ¿qué? Vagando, doble ánimo en su corazón, y no han conocido, ¿qué, mis hermanos? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Yo sé que muchas veces, ¿verdad?, la palabra de Dios suena bien fuerte, suena dura. A veces la palabra del Señor nos confronta y nos dice claro. Muchas veces nos endurecemos y no la recibimos. Escuchen bien, cristianos. Yo creo que día con día el Señor de muchísimas cosas nos está diciendo: ¿hasta cuándo vas a aprender a hacer mi voluntad a mi manera? ¿Qué situación puedes mirar o que no hayas visto para que finalmente te doblegues y hagas las cosas como yo las establecí? ¿Hasta cuándo? Hay muchas veces, cristianos, que ni lo último, ni lo más terrible que nos imaginemos nos hace reflexionar. Yo por eso hoy te digo, jovencito, jovencita, cristiano, adulto que no ha nacido de Dios, la muerte en cualquier momento puede aparecer. Yo no sé si estás listo en realidad. Cristiano maduro, cristiano genuino o cristiano. ¿Hasta cuándo, verdad, vamos a seguir caminando o pensar que estamos caminando y sucede que nuestro caminar es sobre vuestras olas? ¿Cuánto tiempo más estamos dispuestos en seguir vagando, iglesia? ¿Cuántas veces tengo que escuchar la voz de Dios para verdaderamente cambiar? Cristiano, si tienes esposa, ámala como si fuera nuestro último día, Mi hermana, si tienes esposo, ámala como si fuera el último día aquí en la tierra. Si tenemos hijos, ámenlos como si fuera nuestro último día en la tierra. Y si no te has puesto a cuentas con alguien, yo te sugiero que te pongas a cuentas con alguien como si fuera una vez más el último día en la tierra, porque ciertamente, mis hermanos, no sabemos. La inconstancia es algo que Dios siempre ha rechazado y ha castigado, y nadie quiere estar en esa situación, mis hermanos. Así es que, iglesia, dejemos el doble ánimo, aprendamos a vivir como verdaderamente Dios ya lo estableció, y no se fije para atrás, ni se fije tampoco en el testimonio de un ser humano en el cual no hay eternidad ni hay salvación. Hubo una persona que me mandó un mensaje el miércoles o jueves y me dijo lo siguiente: tengo un argumento fuerte para no creer en los cristianos. Y me puso ahí el argumento, me puso lo que hizo alguien que se dice llamar cristiano. ¿Saben lo que le respondí yo? Yo no te voy a pleitear, al contrario, estoy bien de acuerdo con lo que me acabas de decir, porque la Biblia eso enseña. Hermanos, la iglesia de Dios está haciendo tropezadero para que muchísima gente no se acerque al Dios vivo. Eso fue lo que yo le dije, esa fue mi respuesta.
No vais a pensar que porque la gente, que yo no sé, hizo algo terrible, porque se mete a una congregación, o porque se dicen que son cristianos, ya lo son. Imagínense, mis hermanos, la misma iglesia, con su inconstancia, haciendo tropezar a miles de millones de gente que no conoce a Dios. Y es hora, iglesia, que nos levantemos como verdaderos siervos del Señor. Dejemos los afanes a un lado, iglesia. Representemos a un Dios limpio, un Dios puro, a un Dios verdadero, a un juez justo. Y ya dejen todas las cosas que los pueden estar distrayendo, mis hermanos. Por nada estemos afanosos. Que nuestro afán sea buscar y hacer la voluntad de Dios. Que ese sea nuestro afán, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la adoración. Señor, queremos desnudarnos delante de ti, Padre glorioso, y declararte nuestra inconstancia, Señor, en el diario caminar, Padre. Porque muchas veces, Señor, decimos que te amamos y nuestras actitudes, Padre glorioso, son como esas olas que todo el tiempo, Señor, van de un lugar a otro. Yo no sé perdonar, Señor, yo no sé amar muchas veces, yo no sé compartir. Hay muchas cosas, Señor glorioso. Tú conoces los corazones y sabes, Padre glorioso, el problema de nuestra inconstancia, Señor. Te queremos pedir una virtud, te queremos pedir, Señor, una sabiduría que solamente de tu corazón emana y no le sabemos dar utilidad, Padre. A mí me hace falta, glorioso Rey. Todos los días, Señor, lo voy a reconocer en mi diario caminar, Señor. Examíname, oh Dios, así como decía el salmista, y prueba todos y cada uno de los pensamientos de mi corazón, Señor. El corazón, dice tu palabra, Señor, que es engañoso y es malo, Señor. Es malo y perverso el corazón, dice tu palabra, Señor. Por eso no queremos ser inconstantes, no queremos ser tropezaderos, Padre glorioso, porque tú nos pusiste para que tu iglesia, Señor, para que tu iglesia, Padre glorioso, extienda tu amor y la gente se entregue a ti, Señor. Nos pusiste a predicar la palabra del Señor y nosotros ciertamente, Padre glorioso, estamos tan habituados, Señor, a buscar lo terrenal y nos hemos olvidado, Señor, de representarte como un Dios santo y puro, Padre. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que perdones a tu iglesia, Señor, porque tú eres misericordioso y perdonador, Señor. Ciertamente por tus misericordias no hemos sido consumidos, oh Padre, solamente porque tú eres bueno, Señor. Te pido, Padre glorioso, que esta tu iglesia, la cual llamaste a consagración, siga, Padre glorioso, las sendas de tu justicia. Caminemos en el camino que es Cristo Jesús. Sigamos, Padre glorioso, tus pisadas, para que en ese glorioso día, Padre, en el cual tienes preparadas la corona de vida para todos aquellos que te amamos, recibamos, Señor glorioso, esas recompensas que tú tienes, Señor. Oramos por todos aquellos que no te conocen, Señor. Oramos por todos aquellos, Padre glorioso, que de alguna manera han sido heridos, Señor, por muchas piedras de tropiezo, Señor, que hay en tu iglesia. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús que seas tú, oh Dios, actuando en nosotros, Padre. Los últimos tiempos se están dando, Señor glorioso, y los días aquí en la tierra son contados, Padre glorioso. Solamente en tu potestad los conoces, Señor. Oramos por nuestra familia, Señor. Oramos por las familias, Padre glorioso, ahí en el extranjero, las familias de todos mis hermanos ahí presentes y los que no llegaron, y aún los que vas a agregar, Señor, para que nuestro caminar sea agradable, Señor glorioso. También te doy gracias, Señor, por la vida de mi mamá Odulia, Señor, Padre. Gracias por regalarle largos 82 años, Señor glorioso. Tu palabra dice que en Romanos 8:28, que los que te amamos, Señor, todas las cosas nos ayudan para un bien, Señor. Y esperamos, Padre glorioso, que en este momento de duelo, la familia que aún no te ha conocido, Señor, te conozca, Padre glorioso. Te conozca, Señor, y también reciba ese regalo preciado, Señor. Te pedimos que nos fortalezcas, Padre glorioso, estabilidad en el caminar, y que tu Santo Espíritu siga santificando nuestras vidas, Padre. Te
damos la gloria y te damos la honra, te damos la alabanza y recibe un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para el que es digno. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.